atender? Un médico, soy Artemio. ¿Tu nombre verdadero? Soy un médico. ¿Tu nombre verdadero? José Flores. ¿José Flores qué? Hola. Soy... Fue el último gran rostro del terror, Florindo Eleuterio Flores Ala, más conocido como Camarada Artemio. Fue el último cabecilla histórico de la sanguinaria organización terrorista Sendero Luminoso. En los años 80 y 90, alias Artemio sembró terror y muerte en el Alto Huallaga. Resistió durante décadas, refugiado entre el narcotráfico, la selva y el silencio. El ejército unido a la historia. Pero el 12 de febrero de 2012, el último líder del Comité Central Senderista cayó herido y capturado. 13 años después, una versión intenta reescribir esa historia. 20, caminaré. Ya. No va a pasar nada. Quiero mi auto. Quiero mi auto, viejo. Desde el Comando Conjunto se dio la orden. No fue una casualidad ni una corazonada. Fue una operación militar precisa y silenciosa. Hoy algunos quieren contarla distinto. Esta noche en Contracorriente ponemos las cosas en su sitio. Esta es la verdadera historia de la captura de Artemio. El pasado domingo 20 de julio, el coronel de la policía en situación de retiro, Harvey Colchado, presentó su nuevo libro, Artemio, donde se atribuye junto a su unidad, la División de Investigaciones Especiales Divinesp, el mérito de la captura del último terrorista. Pero la verdad es otra. Los documentos oficiales, los testimonios en reserva, videos de la época y los hechos prueban que la caída de Artemio fue un logro exclusivo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y que aquella unidad policíaca fracasó en su objetivo principal. Es una farsa, pues. ¿Distorsiona la realidad, cree usted? Totalmente, es una farsa, eso es autopropaganda, está en campaña política, está utilizando políticamente un hecho que no guarda relación con su trabajo, que ha sido mérito de ese señor comandante del ejército que lo encontró, pues. Lo encontró sin querer encontrarlo. Simplemente fue a hacer una verificación y lo encontró y ahí está la captura. ¿Qué pasa con los jóvenes universitarios que han estado presentes en el lanzamiento del libro, que creen que este es un testimonio? Los engañan. Un médico. Ya, hoy te vamos a atender. Un médico, soy Artemio. El 9 de febrero de 2012, Artemio escapaba, herido por los márgenes del río Huallaga, luego del fracaso de la Divinesp por capturarlo. Ante esta situación, el entonces presidente de la República, Ollanta Humala, ordenó el despliegue del Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas del Ejército, Marina y Fuerzas Armadas, el CIOEC. Según la versión oficial, el ejército peruano capturó a Florindo Eleuterio Flores el jueves durante una operación contra el narcotráfico. Esa mañana, las Fuerzas Armadas aterrizaron en Santa Lucía y se trasladaron hasta Puerto Pisana. La situación que encontraron era caótica. La policía estaba desorganizada, sin un puesto de comando fijo, trabajando con mapas impresos y sin coordinación. Los militares, en cambio, instalaron su propio centro de operaciones con tecnología satelital, fichas RENIEC, meteorología, conexión a Google Earth y comunicaciones seguras. 12 días después, el 12 de febrero de 2012, una patrulla del CIOEC logró lo que la policía no pudo en años: capturar con vida a Artemio. Pero el mérito de la captura es pues de los militares que estuvieron ahí. La Fuerza Armada, no de Artemio, no de René y el otro señor Vica, que finalmente los ascendieron por acción distinguida sin que tenga el merecimiento para ese ascenso. Colchado y su equipo, en lo que denominaron la Operación Crepúsculo, habían armado un plan paralelo con informantes que debía terminar con Artemio muerto, y solo lograron herirlo en la mano. Aprovechando la confusión, Artemio escapó caminando. Días después, un campesino de la zona alertó a los militares que estaban desapareciendo sus gallinas. Una patrulla del ejército hizo el seguimiento hasta un tambo, donde Artemio fue capturado cerca del poblado de Puerto Cachillaco, a 12 kilómetros de donde lo buscaba la policía.
Crepúsculo, 12 de febrero de 2012. Que el cabecilla senderista siguiera vivo no solo abriría la posibilidad de que lograse escapar y reorganizarse, sino que ponía en peligro la integridad de los 4 infiltrados. Esta idea en particular era la que más me agobiaba, pues conocía a la perfección que en una venganza de ese calibre no se detendría con sus muertes, también se ensañarían con sus familiares. En su libro, Colchado llama al plan fallido Crepúsculo. Pero ese operativo nunca contempló la intervención de las Fuerzas Armadas. Lo cierto es que el Plan de Operaciones Perú, elaborado y ejecutado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, fue el que permitió formalizar la captura. En ese último, René y Vika ni siquiera figuraban como parte activa de la operación. No hay fotos, ni coordenadas, ni partes operacionales de la policía que respalden esta nueva e interesada versión. ¿La razón? Porque ellos no capturaron a Artemio, solo observaban la pantalla. Todos observaban con ansiedad la pantalla gigante y seguían la ubicación de las patrullas, esperando que se detuvieran en algún punto y que, por fin, llamaran de una vez por todas para informar que lo encontraron. La policía hizo labores de inteligencia. Sí las hizo, pero fracasó en el intento de la captura. Y cuando usted hace inteligencia y fracasa pues. Fracaso es fracaso. Se escribe con F, fracasó. A mí me daría vergüenza querer jactarme de un caso de esa naturaleza cuando he fracasado en el intento de capturar. Apropiándonos de casos que no nos corresponden, no tratemos de ganar indulgencias, ¿no? Ya, comando Artemio. Ya. ¿Quién es el jefe? Pues te comando Artemio, tranquilo, te vamos a sacar. No puedo, hermano, estoy... Te vamos a sacar. Quien lo atrapó fue el entonces capitán del ejército con apelativo Rumiñahui, al mando de una patrulla que actuó con rapidez y precisión. La policía no supo cómo reaccionar. Cuando el jefe de la CIOEC informó que tenían a Artemio, los mandos policiales no lo creyeron. Literalmente, les parecía imposible que estuviera tan lejos de donde ellos lo buscaban. Y sin embargo, estaba ahí. El gobierno parecía tener un interés claro: mostrar que la captura de Artemio había sido un logro del ejército y no de la policía. Todo indica que esto respondía a que el presidente Ollanta Humala provenía de las Fuerzas Armadas y había capitalizado este activo durante su campaña electoral. Esta última declaración de Colchado resulta objetable, sobre todo cuando la operación terminó con la entrega de Artemio al Ministerio del Interior y luego al espectáculo mediático. No hubo grandes cohetones en el ejército. Por el contrario, años después, mientras Colchado y Lozano eran premiados con ascensos y condecoraciones durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, el verdadero equipo de la captura fue olvidado. El ejército cumplió su misión, pero la historia fue distorsionada. Hoy, en honor a la verdad, corresponde decirlo con claridad: la captura de Artemio fue mérito de las Fuerzas Armadas del Perú, no de la Divinesp ni del coronel Colchado y su operativo Crepúsculo. Las operaciones reales no se ven por pantalla, no se afirman en libros, ocurren en silencio, entre lodo, fuego y verdad. Y esta es una de ellas. Ya, ahorita te vamos a atender. Un médico, soy Artemio. ¿Tu nombre verdadero? Soy médico. ¿Tu nombre verdadero? José Flores. ¿José Flores qué? Hola. Soy Camanejo. Soy costeño, hermano. Soy Artemio. Ya, comando Artemio. Ya. ¿Quién es el jefe? Y en este año 2026, Harvey Colchado y Walter Lozano, René y Vika, estos coroneles de la policía en retiro, se están postulando al Congreso de la República. René Colchado a ser diputado, está tras una curul en la Cámara de Diputados, y Lozano, un poquito más ambicioso, quiere ser senador de la República. Los dos van por el partido que lidera Alfonso López Chao, el ex rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, que, como sabemos, escribió una columna, un artículo apologético a Víctor Polay Campos, alias Comandante Rolando, el líder de la banda terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Y lo hizo en el año 1989
cuando el MRTA ya tenía 5 años provocando la muerte, la destrucción, los secuestros en el Perú, y López Chao decía que se trataba de un líder político, de un líder social. Sería bueno preguntarle a los policías Colchado y Lozano qué piensan de Víctor Polay Campos, qué piensan del MRTA y si coinciden o no con el candidato presidencial del partido con el que postulan al Congreso de la República.